Hola queridos estudiantes, esperando que todos se encuentren muy bien, ¿no es cierto?, en sus casas, ¿ya?, tomando las medidas de precauciones necesarias. Les habla su profesor, Bastián Cárdenas, ¿no es cierto?, para el día de hoy traerles una nueva cápsula de una clase de física, ¿ok? Entonces, para iniciar les voy a compartir la pantalla, ¿no es cierto?, donde vamos a trabajar Coulomb versus Newton, que es lo que veníamos trabajando, ¿no es cierto?, la fuerza de atracción entre las cargas, y ahora vamos a sumarle, ¿no es cierto?, la fuerza de gravitación, ¿ok?, que está establecida por Newton. Ustedes saben que ante cualquier duda o consulta, ¿no es cierto?, me pueden escribir al correo que sale en la parte inferior, ¿ya?, para poder responder a esas dudas o consultas que ustedes tengan. ¿Cuál va a ser nuestra ruta de aprendizaje? ¿Ya? Vamos a tener dos objetivos, ¿no es cierto?, que va a ser relacionar la ley de Coulomb con la ley de Newton, ¿ya?, específicamente con la ley de gravitación. Y además vamos a aplicar algunos modelos matemáticos para la resolución de algunos ejercicios, ¿ok?, de corriente y también de gravedad. Vamos a tener la actividad de activar nuestros conocimientos con una imagen interactiva, y vamos a trabajar, disculpen, con una imagen interactiva de Genially, donde vamos a ver el campo eléctrico y gravitatorio, las diferencias que existen entre ambos campos, el campo gravitacional, y además algunos ejercicios resueltos, para ya aplicar lo aprendido y reflexionar sobre lo aprendido. Y finalizando con una autoevaluación y el cierre de nuestra clase. ¿Ok? Aquí va a ir el link del video, ¿no es cierto?, que estamos grabando en este momento, para que ustedes puedan acceder a la explicación de este PPT. Entonces, para iniciar, para activar nuestros conocimientos, ¿ya?, vamos a realizar este ejercicio, ¿ya?, de la ley de Coulomb, ¿no es cierto?, en donde nos dice que tres esferas muy pequeñas, iguales y cargadas, están alineadas sobre un plano horizontal aislante, tal como se muestra en la figura, al abandonar el sistema de modo que las cargas se puedan mover libremente. ¿Ya? Tenemos que determinar si las cargas se mueven. ¿Cómo podemos hacer eso? Con la fórmula que nosotros hemos venido trabajando, ¿no es cierto?, todo este tiempo. ¿Cuál es la fórmula? ¿No es cierto? La fórmula es F, que va a ser la fuerza, va a ser igual a la constante por, ¿no es cierto?, por Q1 por Q2 partido en R cuadrado, que es la distancia, ¿no es cierto? No se logra apreciar muy bien, parece. Da justo el reflejo de nuestra luz. ¿Ya? Pero aquí tiene la fórmula nuevamente. F, ¿sí?, va a ser igual a acá por, ¿no es cierto?, carga 1 por la carga 2 partido en la distancia al cuadrado. Esta es la fórmula que debemos ocupar para resolver este ejercicio, ¿no es cierto? Tenemos que hacerlo con las tres esferas que se encuentran ahí, teniendo en cuenta que la esfera 1, ¿no es cierto?, tiene una carga menos Q, ¿ya? La esfera 2, una carga más Q partido en 4, y la carga 3 menos Q. Recuerden si se atraen o se repelen. ¿Ya? En el caso de la esfera 1, se atrae con la esfera 2, pero se repele con la esfera 3. Ojo con eso, ¿ya? Para nuestra adentro, ¿no es cierto?, los invito a ingresar a este link, ¿ya?, que nos ayudará a comprender mejor esta materia. Ustedes hacen clic sobre él y los va a derivar a una nueva página, ¿no es cierto?, que es la siguiente, donde vamos a encontrar el Genially, ¿no es cierto?, en búsqueda del conocimiento, que le puse yo, donde vamos a hablar sobre los campos eléctricos y gravitatorios. Por ejemplo, si nosotros frotamos, ¿ya?, un paño, ¿no es cierto?, este va a adquirir carga, ¿sí?, va a adquirir una cierta carga que antes no tenía, ¿no es cierto?, y esta propiedad va a manifestar porque dicha sustancia, ¿no es cierto?, al frotarla, ¿ya?, va a atraer, por ejemplo, a un trozo de papel. Entonces, de este modo, un cuerpo cargado se rodea de una porción de espacio donde se manifiestan fuerzas eléctricas. ¿Ok? Por lo tanto, ¿no es cierto?, la presencia de un cuerpo cargado, ¿ya?, va a alterar el espacio que lo rodea, ¿ya?, el espacio cercano que lo rodea. Y así también, ¿no es cierto?, la presencia de una masa, ¿ya?, de un cuerpo, va a alterar el espacio también que lo rodea, de manera tal que va a producir una fuerza gravitatoria, ¿ya?, sobre otra masa cercana. Entonces, para poder explicar estas alteraciones del espacio, se admite que tanto la carga como la masa, ¿ya?, se rodean de un campo que es influenciado sobre otras masas.
¿ya? En este caso es el campo gravitatorio, y sobre otras cargas en el campo eléctrico. ¿Ok? Por ejemplo, también tenemos que los campos eléctricos y los campos gravitatorios, ¿no es cierto? Eh, Van a existir algunas diferencias, como por ejemplo, ¿no es cierto?, en el campo eléctrico, ¿ya? En una región del espacio, si una carga eléctrica colocada en un punto, ¿ya? Como se aprecia en la figura, ¿no es cierto?, en este punto, ¿ya? De esa región va a experimentar una fuerza, en este caso la fuerza lo va a repeler, ¿sí? Pero en un campo gravitatorio, ¿no es cierto?, en una región del espacio, ¿sí? Si una masa es colocada en un punto, va a experimentar una fuerza gravitatoria, o sea, lo va a atraer, ¿ok? Como se puede apreciar en la figura, ¿no es cierto? La fuerza lo va a atraer hacia la otra masa, ¿sí? Entonces, esta definición nos va a permitir identificar la presencia de un campo en una región del espacio, ¿ya? Como por ejemplo, si colocas una carga eléctrica en esa región y observas una fuerza eléctrica, entonces en ese punto existe un campo eléctrico. Lo mismo va a ocurrir con el campo gravitatorio, ¿ok? ¿Y cuáles son las diferencias entre el campo gravitatorio y el campo eléctrico? ¿Ya? Dado que el campo gravitatorio, ¿no es cierto?, depende de la masa del cuerpo, va a existir de modo universal, ¿ya? Mientras que el campo eléctrico, ¿no es cierto?, solo existen los cuerpos que se encuentran cargados. El campo el gravitatorio, disculpen, ¿ya?, es siempre de atracción, mientras que el campo eléctrico puede ser de atracción o de repulsión, ¿ya? Las constantes también son diferentes, ¿no es cierto? Y además, la masa de un cuerpo, ¿no es cierto?, en reposo o en movimiento siempre crea un campo gravitatorio. En cambio, una carga eléctrica en movimiento, además del campo eléctrico, genera un campo magnético. ¿Ya? Esas son las grandes diferencias, ¿ya?, que presenta. ¿Cómo se expresa el campo gravitatorio? Ya, primero que todo, tenemos que tener la constante, ¿no es cierto? Esta constante gravitacional, ¿ya?, que es 6,67 por 10 elevado a la menos 11 newton por metro cuadrado partido en kilogramos al cuadrado, ¿ya? Y su valor no va a depender del medio, ¿ya? También vamos a tener la fórmula, ¿ya?, de campo gravitacional, donde la fuerza, ¿ya?, de atracción de las masas, ¿no es cierto?, va a ser igual a la constante gravitacional, ¿ya? Va a ser igual a menos la constante gravitacional por la masa 1 por la masa 2, ¿no es cierto? Partido en la distancia al cuadrado que existe. Bien, ya vamos a ver algunos ejemplos, como es este, donde tenemos que determinar la ley de Coulomb, ¿no es cierto?, y la ley de gravitación de acuerdo a los datos que se nos entregan, ¿no es cierto? Tenemos que identificar primero la información que nos entregan, donde las cargas, ¿ya?, corresponden a más 2, ¿no es cierto? Y la otra carga corresponde a... No, disculpen. Ya la carga corresponde a 2 por 1,6 por 10 elevado a la menos 19. Esa es la carga, ¿ya? Y la distancia que existe entre ellas, ¿no es cierto?, es de 1 por 10 elevado a 3, a menos 3. ¿Ok? En cambio, por la ley gravitacional, ¿no es cierto?, la masa va a corresponder a 6,68, ¿ya?, por 10 elevado a menos 27 kilogramos. ¿Ok? Y la distancia va a ser exactamente la misma. Entonces, yo aplico la fórmula para la ley de Coulomb y para la ley de gravitación, ¿no es cierto?, ya dependiendo de la constante, y resuelvo. Lo cual me van a dar valores totalmente diferentes. Una me da elevado a menos 3 y la otra elevado a menos 39 newtons. ¿Sí? ¿Y cuál es la relación que existe entre ambas fórmulas? Yo la puedo calcular como la fuerza neta, ¿no es cierto?, ¿ya?, que va a resultar entre la división de la fuerza eléctrica con la fuerza gravitatoria, ¿ya? Y ese es el resultado de la interacción que está ocurriendo eléctricamente y gravitacionalmente. Todo esto ya lo vamos a ver en nuestras clases online para desarrollar algunos ejercicios, ¿correcto? Entonces, ahora la idea es que puedan resolver ustedes, ¿no es cierto? Comparar las fuerzas eléctricas y gravitacionales entre dos electrones separados a una distancia de 1 metro. Los datos que me entregan es la masa del electrón, ya que corresponde a 9,1 por 10 elevado a menos 31 kilogramos, y la carga va a corresponder a 2 por 1,6 por
10 elevado a menos 19 coulombs. ¿Ok? Ese dato se ocupa como tal, ¿ya? Tal cual como se menciona aquí. ¿Ok? Entonces tienen que ver la relación que existe y comparar ambas fuerzas. Y para ya reflexionar sobre el aprendido, ¿no es cierto? Tenemos que determinar la distancia, ¿ya?, a la que se encuentran dos masas, ¿ya?, de 6 por 10 elevado a menos 2 kilogramos y por 7 por 10 elevado a menos 3 kilogramos, y la magnitud de la fuerza con la que se atraen es de 9 por 10 elevado a menos 9 newtons. ¿Ok? Solamente aplican la fórmula de gravitación y van a poder resolverlo. Aquí les dejo la autoevaluación, ¿no es cierto? Ya, para que puedan ingresar al link. La idea es que puedan responderla, por favor. Es sumamente importante que puedan rellenar este formulario, ¿correcto? Entonces, chicos, los dejo. Ya tomen las medidas de precauciones necesarias para que prontamente nos volvamos a encontrar. Los quiero, cuídense, un abrazo fraterno para todos. Los extraño demasiado. ¿Ya? Cuídense, nos vemos. Un abrazo a la distancia. Cuídense, que estén muy, pero muy bien.